Buenos días, todos sean bienvenidos a este tercer congreso donde explicaremos temas relevantes sobre las energías renovables, la transición que puede ocurrir en México o algunas formas para poder irlas implementando diariamente y formar un mundo completamente verde. Por lo tanto, nuestro congreso se llama El Verde es Vida. Afortunadamente tenemos la oportunidad de tener 4 expertos sobre el tema. Nuestro congreso se llevará a cabo por un ciclo de conferencias, lo cual voy a explicar un poco a continuación la metodología de esto. Así que pónganse cómodos y disfruten de nuestra conferencia. Como conferencistas tenemos a Astrid Vela, quien es experta en el ámbito de ingeniería y es una experta en cómo podríamos nosotros implementar nuevas tecnologías en México. Por otra parte, tenemos a Enrique Corral, quien es también un experto sobre la transición del petróleo y cómo podríamos combinarlo para poder obtener mayor rendimiento o simplemente cambiar su composición. Por otra parte, tenemos a Edgar. Edgar es un experto en cuestiones económicas, el cual nos podría dar un panorama sobre cómo la economía podría ir cambiando constantemente al mismo tiempo que vamos implementando nuevas tecnologías. Y por último tenemos a Kevin Rueda. Él es experto en sociología, el cual nos podría dar una idea de cómo se puede integrar lo que son las energías renovables y la manera de pensar que tenemos. Hola, buenos días, yo soy Edgar y soy experto en economía en México y quiero hablarles sobre las propuestas del Sistema Oficial de Incentivos Económicos y Penalizaciones de las Energías Renovables. La aplicación de estas energías renovables ha estado directamente relacionada con el decrecimiento de reservas mundiales de petróleo. Desde la década de 1970, los mercados dependientes del petróleo, pero no productores, sufrieron pérdidas buscando alternativas. Esto fue desde la guerra de Yom Kippur. Bueno, un ejemplo de estos países puede ser Alemania, que fue de los primeros en empezar a desarrollar estas tecnologías renovables a través de incentivos fiscales y de que las empresas fueran invirtiendo en esas energías. Bueno, tomando el apoyo de la publicación Energías Renovables, la ausencia de los verdaderos incentivos, en la cual se describe el trato preferencial y los derechos de propiedad. ¿A qué me refiero con el trato preferencial? En México está la CFE y empresas que se dedican a distribuir electricidad, pero estas prefieren usar las tecnologías renovables en vez del petróleo, por lo que está pasando que están acabando estas reservas mundiales. Las propuestas que yo tengo son proponer que en un rango de cierto tiempo, establecido en años, México empiece a obligar a las empresas a que inviertan dinero en las energías renovables. En el caso contrario, que tengan una penalización. Mi segunda propuesta es que se recomienda que lo anterior se empiece a desarrollar en las casas y depende de su estructura monetaria de cada familia, las penalizaciones sean mayores o menores. Por ejemplo, en una zona de donde hay más economía, les cobren mayor penalización, ya que ellos tienen el dinero suficiente para pagarla, y en una zona rural una menor penalización. Por último, a largo plazo se propone aumentar la accesibilidad de estas energías renovables, es decir, que en cualquier tienda tú puedas comprar algo para que puedan desarrollar la energía renovable en tu hogar sin que México te dé una penalización y sin que tengas que consultar con la CFE.
¿Qué son las variables macroeconómicas? Las variables macroeconómicas son 4. La primera es la población, que es el número de habitantes que hay en nuestro país, en este caso es México. La segunda es el PIB, que es el Producto Interno Bruto. Eso significa qué tan bien o mal está económicamente nuestro país. El tercero es el tipo de cambio. Pues normalmente en las energías renovables se compra el petróleo en México, así que depende qué tan bueno está el dólar o nos va a ir muy mal. Y lo último es el costo. ¿Cuánto cuesta vender estas energías? Buenas tardes, mi nombre es Luis Enrique Corral. Soy experto en la transición de energías derivadas del petróleo a energías renovables. Primero que nada, me gustaría comenzar con mi propuesta para este tipo de cambio, que sería la implementación y creación de metodologías y planes para esta transición. Y bueno, ¿cómo se podrán efectuar esta transición? Primero que nada, me gustaría comentar el artículo escrito por David Ibarra llamado El desmantelamiento de Pemex, en el cual la tesis principal explica cómo Pemex fue en decaimiento por no generar planes a largo plazo sobre sus energías derivadas del petróleo, ya que todos sabemos que el petróleo es una energía no renovable y va a llegar un momento en el que se va a acabar. Pemex tuvo este error que no supo planear su empresa a largo plazo y por eso en este momento está en bancarrota. Nuestro país tiene un gran potencial en este ámbito de energías renovables, ya que somos uno de los 12 países mega biodiversos, y el gobierno de México se ha dado cuenta de esto y ha querido hacer varios planes para la implementación de energías renovables para la generación de energía eléctrica para nuestro día a día. Uno de estos planes se llama la perspectiva de energías renovables, en el cual se plantea que para el 2050 el 60% de la energía generada en nuestro país sea totalmente limpia y totalmente libre en la forma en la que se genera. Hay varias maneras para crear esta energía renovable, como son energía eólica, energía hidráulica, geotérmica, biomasa. Hay muchísimas opciones. Con esta propuesta que estoy dando, buscamos generar más inversiones y abrir más al público para que pueda invertir más en este ámbito y se puedan dar este tipo de transiciones. Hay otro artículo en el que me gustaría referirme, se llama El Movimiento de Transición, de Rob Hopkins, es en inglés, el cual explica cómo un país podría ser más autosustentable creando energías renovables y autosustentando su propia sociedad. Él se refirió a México como una gran oportunidad para poder implementar este tipo de acciones, y esa es mi propuesta y quisiera que se pudiera implementar en un futuro. Yo tengo una pregunta, ¿qué debió haber hecho Pemex para no irse a la bancarrota? Bueno, para que Pemex no se haya ido a la bancarrota, debe haber implementado planes a largo plazo para la generación de energía. Tal vez si Pemex hubiera pensado en las energías renovables, que son un poco más factibles en este momento, pudiera ser una potencia mundial en este ámbito y hacer crecer la economía de México, así como cuidar el medio ambiente para las futuras generaciones. Buenos días, mi nombre es Astrid Vela, soy especialista en la aplicación de tecnologías y el día de hoy vamos a hablar sobre el diseño y desarrollo de nuevas tecnologías renovables en México, en nuestro país. Me gustaría que checáramos qué dice Google, por ejemplo, de la ingeniería. Y vamos a ver palabras como arte, técnica,
conocimientos científicos, invención, diseño, perfeccionamiento, campos de aplicación científicos. Si nosotros vemos u observamos esta y otras definiciones, nos damos cuenta de que la ingeniería no puede estar apartada de las energías renovables. Es por esto que yo considero que la suma de la ingeniería más tener los recursos naturales adecuados nos da el corazón de las energías renovables. Me gustaría también que checáramos algunos datos preliminares en la cuestión de los recursos con los que cuenta nuestro país. Primeramente, México es el mejor país en Latinoamérica para la aplicación de tecnologías renovables por los recursos con los que cuenta. Además, está entre las 15 naciones con mayor potencial solar y es el cuarto a nivel mundial con la mayor potencialidad en el área geotérmica. Pero ¿qué pasa si nos damos a los datos preliminares de ingeniería? Nos surgen muchas preguntas. Por ejemplo, con esta cita, en 2012 el aprovechamiento de las energías renovables fue 30% menor al potencial que se tenía en nuestro país. Eso quiere decir que el problema no está en los recursos naturales, sino en la aplicación de tecnologías, lo que nos lleva de la mano a la ingeniería. Así que yo me di a la tarea de buscar cuáles son las empresas que proporcionan la tecnología renovable a nuestro país. Y me di cuenta de que las principales eran Gamesa en España, Vestas de Dinamarca y las nacionales en la parte solar como Galt Energy y Greentech Solar. ¿Qué pasa? Que estas empresas no están siendo capaces de proporcionar toda la energía renovable que nosotros necesitamos. Pero el problema viene de mucho más atrás. No es el problema en la tecnología que ellas nos otorgan, sino en que en México solo el 0.43% de nuestro Producto Interno Bruto va dirigido hacia la investigación científica y el desarrollo tecnológico, a diferencia de en países como Estados Unidos, Francia, que invierten el 3% de su PIB, o Israel y Corea, que invierten el 4%. Eso nos deja en un rezago tanto en investigación como en la calidad de nuestra tecnología, por lo cual nosotros recurrimos a la inversión extranjera. Con la información que hemos detallado en esta conferencia, así como con la experiencia propia, considero que a corto y mediano plazo, México necesita seguir trayendo la tecnología de otros países. Además, considero viable que en este momento las corporaciones mexicanas empiecen a invertir en la capacitación de sus empleados, es decir, que vengan personas expertas de otros países en el ámbito de tecnologías renovables para que capaciten a los mismos. En lo que refiere al mediano y largo plazo, considero que es de vital importancia que México invierta más de su Producto Interno Bruto en el desarrollo de tecnología e investigación científica, lo que propiciará considerablemente que más niños, jóvenes y adultos se interesen en la ciencia, después se propongan soluciones aplicadas directamente al caso mexicano y conviertan a México en un futuro, esperemos no tan lejano, en una potencia en el diseño, desarrollo y producción de tecnologías de este tipo. Gracias. ¿Qué tipo de tecnologías renovables se están usando actualmente en México? En cada zona de nuestro país predomina un recurso natural diferente. Por ejemplo, en la parte noreste tenemos la predominancia del sol, de la energía solar, entonces se utilizan mayor cantidad de celdas solares y los calentadores solares. Por ejemplo, en la parte este y oeste tenemos el uso de la energía geotérmica. En la parte del Golfo de México e Istmo de Tehuantepec tenemos aerogeneradores que trabajan con el viento, y en distintos estados de la República tenemos las presas en las cuales se genera la energía hidroeléctrica. Mi nombre es Kevin y les voy a dar un acercamiento sobre lo que es las energías renovables en el ámbito social. ¿A qué me refiero con esto? A una concientización temprana sobre la implementación de energías renovables en nuestro país. ¿Por qué digo que esto es un tema importante a tocar? Es importante porque México ha tenido muchas oportunidades con referencia a transformarnos a un país verde parecido a Alemania o algún país europeo, el cual no toda su energía sea completamente verde, pero sí un 30%. Esto es importante porque Pemex, al tener nosotros tener solo una manera de obtener energía,
pues se nos haría casi imposible poder transformarla. Esto es importante debido a que la contaminación es evidente en el país. Hemos tenido problemas tanto respiratorios, en la piel principalmente, debido a las grandes concentraciones de gases que hay en este país. Esto se le denomina como efecto invernadero. Este gas que empieza a cubrir nuestra sociedad hace que nosotros no podamos adaptarnos libremente al ambiente. Esto ocasiona, pues como ya lo había mencionado, enfermedades tanto respiratorias como irritaciones en la piel. Necesitamos hacer esta concientización para poder minimizar ese tipo de daño y así tener que transformar la infraestructura energética en un ámbito ya más ecológico. Esta es una solución que a mí me gustaría proponer para la sociedad, donde nosotros como seres humanos comencemos a reflexionar sobre las grandes ventajas que sería tener las energías alternativas en un futuro. Por ejemplo, si yo voy a una escuela, comento sobre lo que sería la transición de las energías renovables, pues tal vez los niños tengan una mente un poco más abierta y panorámica sobre lo que tendrían que hacer ellos en el futuro, motivándolos a que construyan, a que creen nuevas alternativas que ayuden al país. Sin embargo, México no es como un país que se tenga una gran... México se caracteriza por tener vastas cantidades en el ámbito natural que somos envidiados a nivel mundial por esto. Sin embargo, pues no lo explotamos. Deberíamos buscar maneras efectivas para poder ser potencia mundial. Antes que nada, pues quisiera decir que sí es necesario hacer una concientización temprana en nuestra sociedad para que estos comiencen a pensar nuevas alternativas y construir un mundo más verde. Pues esto es todo. Me gustaría conocer si la audiencia tiene una duda.